para preguntarle qué es lo que pasa con los mercados y en todo caso para tratar de entender la reacción que hubo ayer después de la conferencia de prensa del presidente norteamericano Donald Trump junto a su par argentino Javier Milei. Fausto, buen día, ¿cómo le va? Albino es mi nombre, con Luciana Lanzi lo saludamos por FM Cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh? De nada. ¿Nos explica lo que pasó ayer en el mercado después de lo que se transmitió en vivo desde Estados Unidos? Mira, primero entendamos que estamos en un mercado muy volátil, ¿no? Por varias cuestiones. Primero porque a nivel local tenés una economía que, si bien a nivel macro tiene una mejora bastante importante en lo que es el orden macroeconómico, también es una economía que tiene pocos backups, ¿no? Pocas garantías, sobre todo cuando hablamos de reservas. Entonces, el gobierno tiene un esquema cambiario, que es un esquema de bandas. Esos esquemas de bandas, como cualquier esquema que tiene algún límite al tipo de cambio, requieren reservas. Argentina no tiene reservas. Tampoco Argentina está teniendo acceso a los mercados internacionales, de manera de conseguir divisas adicionales. Entonces, el esquema cambiario tiene pocos soportes, por así decirlo. Todo esto en medio de una campaña política muy ruidosa, que genera dudas sobre la sostenibilidad del programa económico. No porque el programa económico sea sostenible, sino porque lo que parece difícil de sostener en estas condiciones es el soporte político que tiene el gobierno para sostener el programa económico, ¿no? Y las dudas sobre los resultados electorales, etcétera, bueno, lo que hace es meter más dudas sobre ese soporte político que tiene el programa económico. Fausto, ¿por qué la Argentina no puede acumular reservas? Bueno, porque para acumular reservas mayormente necesitas entrada de capitales o devaluar, ¿no? Pero al devaluar te genera otro problema, ¿no? Que ya se conocemos, más inflación, posiblemente menos crecimiento económico. Y en general, la gran forma de acumular reservas es cuando entran capitales, ¿no? Porque la devaluación para acumular reservas generalmente genera mucho más daño de lo que acumula reservas, ¿no? Y no sabes cómo termina, porque la forma de hacerlo sería sería comprar dólares en el mercado, ¿no? Ponerle que el gobierno decía, bueno, voy a comprar 100 millones de dólares por día en el mercado de acá a fin de año, ¿no? Eso te da aproximadamente 20.000 millones de dólares adicionales de reservas en un año. ¿Está bien? Que vas comprando. Bueno, pero eso implica estar emitiendo una cantidad de pesos enormes de acá a fin de año de forma continua. Eso te puede generar presiones inflacionarias altísimas, y como consecuencia de ello, bueno, que haya más dudas sobre el tipo de cambio, no sobre el dólar, etcétera. Sí. Así que porque, a ver, yo pensaba, Fausto, una cosa es devaluar, pero yo entiendo, digamos, el sentido de lo que usted decía, porque además todo el mundo lo remarca, en el sentido de que, bueno, la devaluación implica, entre otras cuestiones, qué sé yo, que impacte mucho en el nivel de vida de la gente, que mayor cantidad de gente entre en la pobreza, y es la consecuencia lógica que siempre ha ocurrido en procesos devaluatorios en la Argentina. Tenemos experiencias en ese sentido. Pero acá medio como que se va en el camino contrario, se pisa el dólar, y eso también tiene complicaciones en la economía real, ¿no? Las tasas de interés vuelan generalmente, eso repercute en la actividad productiva, eso le impide a la Argentina generar riquezas. Hay ahí medio como una dificultad como para conseguir dólares genuinos también, más allá de las inversiones. No entendí el último paso, pero sí es cierto que cuando vos estás en un esquema de intento de bajar la inflación... Se lo explico, Fausto, lo que quería decir, digamos, entre otras cuestiones, la Argentina mantiene la cotización del dólar que hace que la Argentina sea cara, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en el contraste entre la cantidad de turistas que pueden eventualmente venir a la Argentina trayendo dólares para conocer las bellezas hermosas que tiene, yo entiendo que puede para muchos no mover el amperímetro real, pero en algún punto representa la forma en la que se están trabando alguna llegada de divisas. Hoy por hoy es más atractivo irse de la Argentina para conocer algún otro lugar, porque el dólar está relativamente barato, que
turistas viniendo a la Argentina, y esa balanza ha sido perjudicial para la Argentina en el último tiempo como consecuencia de mantener el dólar pisado. Sí, en realidad, a ver, la balanza turística, son muchas cosas al mismo tiempo. La balanza turística es negativa en Argentina porque Argentina no invierte en turismo. Entonces, si tenés que tener un tipo de cambio alto para que el sector turístico te vaya bien, es una ridiculez. Un sector que no invierte, ¿no? Pero sí es cierto que un tipo de cambio más alto te puede generar algún problema menor en balanza comercial, pero ojo con el proceso del que estábamos hablando. Si vos tenés que acumular reservas, significa que le vas a sacar dólares al sector productivo de la economía para guardarlos en el Banco Central, ¿está? O sea, de los dólares que pueden aumentar, que vas a tener de exportaciones, vas a tener menos dólares disponibles para importar, y por lo tanto no está claro que eso te genere mejor el nivel de actividad económica. O sea, te puede generar un poquito mejor el turismo, pero ojo que te vas a tener menos insumos, menos dólares para comprar insumos, ¿no? Entonces, no está claro que el proceso de yo acumulo reservas devaluando me genere ese efecto que vos estás asumiendo en materia de actividad económica. No solo eso, sino que como el proceso es continuo y por un periodo largo, porque para acumular una reserva significativa te que hacer eso por un periodo largo, caes en el riesgo de que se te empiece a escapar otra vez la inflación, otra vez el tipo de cambio, y eso te genera problemas de actividad económica. Las devaluaciones no generan crecimiento económico, ¿no? Porque no es que me decís, che, no, corrijo, tengo un problema vos lo estás pensando como si fuera un desvío del tipo de cambio, y decís, bueno, hago una corrección de única vez para corregir el tipo de cambio, que puede estar muy atrasado, y compensar eso, pero no estamos hablando de ese proceso. Para acumular reservas estás hablando de estar comprando 100 millones de dólares por día durante un año, ¿no? Y generando, si vos tenés que comprar 20.000 millones de dólares, ponele que de casualidad el tipo de cambio se mantenga fijo, no va a pasar, porque justamente lo que querés es que suba el tipo de cambio. Calcula que tenés que estar emitiendo pesos a un ritmo de casi 4 billones por año. Ayer la polémica... No necesariamente, por eso digo que es muy riesgoso ese proceso. Sí. Ayer la polémica que se generó es en relación a los dichos de Donald Trump, en el sentido de que el apoyo a la Argentina está sujeto a lo que resulte de la elección, y entonces estaban con que si se refería a la elección del 26 de octubre o a la elección de cambio de mando en el 2027, una cosa por el estilo. Yo especulaba, y te lo planteo como pregunta para que vos me des tu opinión, que efectivamente, tranquilamente se podría haber referido también a las elecciones de octubre, más allá de que después incluso él aclaró que hablaba de las elecciones intermedias, porque el gobierno necesita generar musculatura política que hoy no tiene para algunas reformas que el gobierno cree que son importantes en la Argentina, para conseguir esto que vos decías que es importante, que son inversiones que lleguen. Por ejemplo, qué sé yo, la reforma laboral. Entonces, si no avanza en una consolidación de un bloque o no le da cuerpo o musculatura política a su representación en el Congreso de la Nación, en las elecciones de dentro de 2 semanas, que es lo que básicamente se define, las inversiones no van a venir. En algún punto no me suena ilógico que se refiriera a eso puntualmente el presidente Trump. Sí, puede ser. La verdad que no sé a qué se quiso referir, hizo bastantes comentarios. Pero lo que sí queda claro es que como el soporte hoy del gobierno es Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos da mensajes confusos, te genera ruido en los mercados. Lo que estábamos hablando al principio, ¿no? La falta de soporte del gobierno, en términos generales. Y me parece que, bueno, al fin y al cabo se aclaró todo, qué sé yo, no sé qué quiso decir Trump. Lo que sí queda claro es que Argentina, el gobierno argentino sigue siendo un gobierno débil, ¿no? Está bien, se buscó primero el acuerdo del soporte del FMI, se buscó el soporte del gobierno de Trump, pero la clave es si hay un soporte más bien político interno, de consensos políticos, y que se va a mantener cierto rumbo económico básico, ¿no? Porque cualquiera que después tenga que invertir va a invertir más allá de lo que esté en mi ley, el gobierno. Y eso me parece que es importante para Argentina. Yo creo que ahí va más allá del gobierno de Milei solamente, ¿no? ¿Qué se te ocurre que puede pasar en los mercados cuando habla la rueda en el día de hoy? Me imagino que lo va a ir bien, con una vez sacado todo el ruido de los comentarios de Trump, ¿no?
Eh, Mi sensación es que, a ver, en nivel general, el mayor problema es político, eso no se va a aclarar hasta el día de las elecciones, por lo menos no se va a eliminar una parte del ruido, aún con las elecciones, con el resultado electoral, creo que va a ser necesario mayores acuerdos políticos post-elecciones. ¿Por qué? Porque, volviendo al punto que estábamos hablando antes, yo creo que el mercado te esté pidiendo que Argentina se vuelva libertaria a nivel Milei. Lo que te está pidiendo la economía, no solamente la economía, para no decir los mercados, es que tengas una política económica antiinflacionaria que se pueda sostener, que tengas una política fiscal que se pueda sostener, que tengas una política cambiaria que se pueda sostener. Sí, lo que te está pidiendo la economía también es que generes condiciones para que la producción pueda funcionar en la Argentina, ¿no? Porque hasta ahora no pasa nada. Para que sea sostenible la economía, tal cual, en términos generales. Y eso es la clave de todo eso. Y para tener condiciones que generen sostenibilidad, tenés que tener crecimiento económico, tenés que tener una inflación baja y tenés que tener cuentas públicas ordenadas. Esos son los tres aristas, digamos, ¿Y ¿no? cuál es, con esto te libero? Después Sí. después está, bueno, cuáles son las prioridades, cada gobierno puede definir las prioridades, pero a nivel país, vos tenés esos tres condimentos. Sí, sí. Con esto te libero, digamos, porque es medio como la gran duda que uno tiene en función de ver la actualidad, sobre todo en materia económica, de la Argentina. Es como que la sensación que uno tiene es que permanentemente estamos necesitando la ayuda de algo, ¿no? A veces creamos herramientas como para poder tener dólares genuinos, en su momento fue el blanqueo, después fue el Fondo Monetario, después, bueno, algunas otras herramientas que crea el gobierno como para hacerse de dólares, ahora el salvataje de los Estados Unidos. Es como que estamos medio como envueltos, navegamos en un mar de mucha turbulencia, en el que conseguimos un respiro que dura 3 o 4 meses y otra vez la tempestad. ¿Hasta cuándo y de qué manera se sale de esta lógica? Bueno, la única que se me ocurre es la que te acabo de mencionar. Tener por mucho tiempo una economía que pueda garantizar, que pueda, no sé si garantizar completamente, pero sí por lo menos sostenerse en esos tres aspectos, ¿no? Baja inflación, cuentas públicas ordenadas y algún crecimiento económico. ¿Por qué? Porque, fíjate, ¿por qué Argentina necesita dólares todo el tiempo? Porque Argentina castiga las exportaciones, por un lado, y por otro lado, castiga el ahorrista local. Entonces el ahorro no está en Argentina, y el ahorro es la base de la inversión. Entonces, si vos no tenés el ahorro de los argentinos en Argentina, porque los argentinos creen en Argentina, y cuando digo no creen en Argentina, no creen, es más específico, no creen en el Estado argentino, porque no es que no haya gente que no crea en Argentina y que Argentina tenga potencialidades en un montón de aspectos. Lo que no creen es que el Estado te pueda garantizar el mantenimiento de tu ahorro. Bueno, eso pasa. Y un Estado que encima ya ha, vamos a ponerlo así, hablando mal y pronto, ha empomado a todo el mundo, ¿no? El Estado argentino empomó a los que le prestaron plata cuantas veces pudo, castigó al que ahorraba en pesos cuantas veces pudo, al ahorrista, al contribuyente, a todos. Entonces, claro, ahora estás en modo que salís a pedir plata porque ya para todo lo demás los terminaste perjudicando. Fausto, gracias, te mando un abrazo. Bueno, abrazo grande. Adiós, que te vaya bien. Fausto Spotorno es economista, director de la Escuela de Negocios de la UADE. Llamamos a él porque es un economista de las finanzas, no es un economista.